Muchachos, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues bueno, ahora vamos a continuar con nuestro curso. Muy bien. Espero que no les haya costado trabajo hacer el mapa mental que les encargué. Recuerden que hay que subirlo a la plataforma porque es importante que lo estemos checando desde ese punto, ¿sale? Ahora, vamos a empezar con nivel de organización tisular. Muy bien. En otras palabras, el nivel de organización tisular estamos hablando de tejido. Muy bien. Ahora, si recordamos un poquito en los niveles de organización, hace dos clases estábamos viendo un poco que varios conjuntos de una misma estructura iban a ser el siguiente nivel. Por ejemplo, la célula, un conjunto de organelos iba a formar una célula, ¿sale? Ahora, un conjunto de células va a formar un tejido. ¿Okay? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con el tejido. Si vamos a hablar de un concepto propiamente dicho, vamos a decir que el tejido es un conjunto de células con las mismas características que desempeñan una función en común. ¿Okay? Entonces, para esto vamos a empezar a ver que el tejido tiene dos divisiones específicas. Uno que sería el epitelio y otro que sería el tejido conectivo, que son dos temas un poquito largos, pero voy a tratar de resumirlo lo más posible, ¿ok? Entonces vamos a empezar con el epitelio, ¿ok? El epitelio va a ser una capa de células que su principal función es la protección, absorción, excreción y secreción, ¿sale? Entonces, ahí cuando dije una capa de células, vamos a ver que no siempre es una capa de células. De hecho, una de las divisiones que tiene el epitelio es según sus capas. Pero bueno, ahorita no hay que adelantarnos. Principalmente nada más hago hincapié en esto porque de repente se me vayan a confundir un poco, ¿sale? Entonces puede ser capa o capas de células que su principal función es protección, absorción, excreción y secreción, ¿ok? Ahora, también hay que entender otra cosa. Las células van a tener forma, ¿sale? No solamente hay forma redonda, esférica, sino que también va a haber células cúbicas, va a haber células columnares o cilíndricas, va a haber células planas o incluso va a haber células de transición, ¿sale? Que ahorita vamos a ver esas últimas qué características tienen, ¿ok? Ahora, nuestro epitelio se va a dividir también en capas, era lo que les decía al principio, y esta división va a dar que el epitelio se puede dividir en epitelio simple o epitelio estratificado, ¿ok? Cuando hablamos de epitelio simple, quiere decir que solamente va a tener una capa, mientras que el epitelio estratificado va a tener dos o más capas. Muy bien. Ahora, de hecho, el estratificado todavía tiene otra clasificación, pero vamos a empezar con el simple, ¿ok? Entonces, tejido epitelial simple. ¿En qué se va a clasificar? En plano, cúbico, cilíndrico y pseudoestratificado. ¿Okay? Vamos a empezar con la primera, que serían las células planas. Entonces, el tejido epitelial simple de células planas va a ser solamente una hilera de células aplanadas. ¿Okay? Entonces, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar principalmente en los vasos sanguíneos, nuestras venas, nuestras arterias. También lo vamos a encontrar en los glomérulos de nuestros riñones. ¿Y para qué va a servir principalmente? Para la filtración y absorción de estructuras o de nutrientes. Muy bien. Entonces, el plano lo vamos a encontrar en esos lugares, principalmente en vasos sanguíneos, riñones, en los que su principal función es la filtración y la difusión. El epitelio simple cúbico lo vamos a encontrar principalmente en los conductos de las glándulas. Ahorita vamos a hablar un poquito de las glándulas, pero sencillamente les explico que las glándulas son estructuras que van a liberar productos, ya sea externo o internamente, ¿sale? Un ejemplo serían las glándulas sudoríparas. Muy bien, entonces cuando hablamos de esto estamos teniendo una situación de que van a tener tres funciones específicas, que sería la protección, absorción y secreción. Una muletilla que pueden tomar es que las glándulas, como liberan sustancias, pues una de sus principales funciones es la secreción, ¿sale? Entonces, recapitulando esto, lo vamos a encontrar en los túbulos
de los riñones, los túbulos de los conductos que se encuentran en nuestras glándulas. Y bueno, no nos vamos a meter en más situaciones. Recordemos que las células van a ser cúbicas. El siguiente serían células cilíndricas o columnares, como habíamos comentado, y es una capa de células en forma de cilindro que se van a presentar principalmente en las tubas uterinas, o como nosotros lo conocemos, las trompas de Falopio, ¿sale? Y su principal función es la absorción, pero además estas van a ayudar a el movimiento del óvulo cuando las mujeres tienen su periodo. Muy bien. Y ahora nos vamos a pasar al último, que es el más especial de todos, que es el pseudoestratificado. Muy bien. El pseudoestratificado va a ser una capa de células, pero no todas se exteriorizan. Muy bien. Esto quiere decir que solamente hay una capa de estas células, pero solamente va a haber algunas que van a llegar hasta el tope. Hay otras que se van a quedar atrapadas, ¿sale? Entonces, esto hace pensar que son varias células, que son varias capas, perdón. Esto nos hace pensar que son varias capas, pero no, solamente que no todas se están exteriorizando, como en este caso mi pulgar, no se está exteriorizando, pero si se dan cuenta, solamente es una capa de células, ¿ok? Entonces, esto quiere decir que no todas se exteriorizan, pero solamente es una capa. Cuando tú lo ves al microscopio, parece ser que es estratificado, pero no. Por eso toma este nombre, ¿sale? Pseudoestratificado. Pseudo viene del griego que significa falso, ¿sale? Entonces esto quiere decir que pseudoestratificado sería un estratificado falso, ¿sale? ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar principalmente en el epitelio respiratorio, ¿sale? Ahora, con todo esto acabamos el epitelio simple. Ahora nos vamos a pasar al epitelio estratificado. Muy bien. Ahora, el epitelio estratificado va a tener la misma clasificación que el anterior, o sea, va a ser tejido epitelial estratificado plano, cúbico, cilíndrico, y el único que cambia sería el de transición, ¿sale? En vez de el pseudoestratificado va a tener estratificado de transición. Muy bien. Entonces, teniendo en cuenta que estamos hablando de la clasificación según sus capas, quiere decir que el estratificado va a tener 2 o más capas. Muy bien. Entonces empezamos con el epitelio estratificado simple. Aquí es donde les comentaba que va a haber una clasificación extra. Si el plano va a contener queratina, aquí hablamos de que el estratificado se va a dividir en dos, en queratinizado o no queratinizado. Muy bien. Entonces, ahí les va el nombrecito del primero. Tejido epitelial estratificado plano queratinizado. Muy bien. Esto quiere decir, muchachos, que la célula va a contener queratina dentro de ella, ¿sale? La queratina lo que va a hacer es que las células las va a transformar en una célula que ya no va a tener tantas funciones y de hecho se llega a endurecer. El epitelio estratificado plano queratinizado lo vamos a encontrar principalmente en la piel, ¿sale? Si ustedes se dan cuenta, la piel, cuando ustedes se rascan, empieza a salir como un polvito. Todo ese polvito es la capa más externa de nuestra piel que está queratinizada, ¿sale? Todas esas células están ya tan, pues prácticamente muertas porque no tienen ninguna función, pero están duras, y están duras gracias a la queratina, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo de estratificado queratinizado. Otro lugar, la otra clasificación, que sería estratificado plano no queratinizado, sería un conjunto de células, pero estas no presentan queratina dentro de las células. ¿Dónde vamos a encontrar estas? Lo vamos a encontrar, un ejemplo es el paladar duro, ¿ok? El paladar duro es, cuando hablamos de una boca, este es el paladar duro, ¿sale? Más adelante vamos a ver la clasificación de todo esto, pero ustedes aquí tienen el paladar duro. Cuando llegamos a esta zona, si lo tocan con su lengua se va a sentir muy suavecito, pero aquí este es el paladar duro, ¿sale? Y el paladar duro se va a encontrar con epitelio
estratificado no queratinizado, ¿sale? ¿Cómo vamos a saber esto? Porque es bastante duro, pero esto no quiere decir que está duro por el conjunto de células que tiene, pero no es porque tenga queratina en su interior. Muy bien, ahora nos vamos a pasar a la siguiente, que sería el epitelio estratificado de células cúbicas, ¿sale? Lo vamos a encontrar también en las glándulas, ¿sale? Pero no va a estar en los conductos directamente, sino que va a estar en la estructura que se hace la glándula. Hay que recordar que la glándula es muy similar a un volcancito, ¿sale? El conducto de en medio va a estar hecho con epitelio cúbico simple, pero la estructura externa va a estar hecha con epitelio estratificado cúbico, ¿sale? Ahora nos vamos a pasar al cilíndrico. Va a tener principalmente la función de proteger y secretar, ¿sale? Y lo vamos a encontrar en el recorrido de nuestra uretra. Hay que recordar que la uretra es el conducto por el que nosotros orinamos, ¿sale? Y el último, muchachos, que sería el epitelio de transición, lo vamos a encontrar en nuestra vejiga. Hay que recordar que la vejiga es el órgano que nos va a almacenar la orina, ¿sale? Entonces, ustedes imagínense que la vejiga es un globo, ¿ok? El globo se encuentra sin inflarse, muy bien. Pero ¿qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a generar orina? ¿Sale? Lo que va a pasar es que esta se va a empezar a expander. Muy bien. Ahora vamos a imaginarnos el tejido que se encuentra en ese órgano. Muy bien. ¿Cómo tendrían que ser las células para que esto sea tan flexible? Pues bueno, va a ser un conjunto de células que van a ser poligonales, o sea, van a tener muchísimas formas, pero estas van a estar apretaditas, van a estar hechas bola. Pero cuando nosotros empezamos a orinar, estas se van a empezar a expandir, y se van a ir haciendo de un ejemplo. Esto es un ejemplo. Van a ser, si son 5 capas las que están así apretaditas, lo que va a pasar es que se va a empezar a expandir y se van a hacer 3, luego 2, o incluso cuando ya tenemos mucha orina, ya puede estar en su límite con una sola capa en toda la vejiga. Pero cuando nosotros ya orinamos, se regresa y vamos a encontrar las capas nuevamente en conjunto, ¿sale? Volviendo a ser nuestro tejido epitelial estratificado de transición, ¿sale? Se denomina de transición porque puede estar desde muchas capas hasta incluso una, ¿sale? Pero en su periodo de reposo se encuentra en varias capas. Muy bien. Entonces, muchachos, espero que les haya quedado claro. El epitelio es un poquito revoltoso, pero es importante saberlo porque si no tenemos estas generalidades, nos va a costar trabajo ya hablar de los órganos, que es prácticamente el siguiente tema. ¿Sale, muchachos? Pues entonces, cualquier situación, por favor, las dudas, háganmelas saber, ya sean por la plataforma, por Facebook o directamente en los comentarios en los que ustedes quieran. Pero, por favor, respeten los horarios. Hay ocasiones que me mandan mensajes un poquito tarde y de verdad me cuesta mucho trabajo estarlos contestando en horas complicadas. ¿Sale? Entonces, muchachos, que tengan un excelente día.